David, mi marido, estaba bebiendo mientras conducía y atropelló a alguien, y luego me engañó insistiendo en que yo asumiera la culpa y soportara la cárcel en su nombre. Cuando salí de la cárcel, descubrí que David ya se había vuelto a casar y, sorprendentemente, su nueva esposa era Megan, mi mejor amiga. Nuestra hija de 5 años, Lily, estaba siendo sometida a un trato cruel. Estaba encadenada al balcón y vivía en condiciones deplorables. Temiendo que yo pudiera buscar venganza, me atropellaron deliberadamente con un coche, lo que provocó mi muerte prematura. Sin embargo, cuando abrí los ojos, me di cuenta de que me habían concedido una segunda oportunidad en la vida. David estaba de rodillas ante mí, implorándome desesperadamente que asumiera la culpa por él. Lo empujé a un lado con fuerza y le dije, «Vete a la cárcel, asesino». David, ¿cómo puedes ser tan cruel? Mi ira se apoderó de mí y sentí un intenso deseo de destruirlo. En cambio, opté por calmarlo primero. Al observar su estado de pánico, fingí estar de acuerdo con su pedido de cambiarse de ropa, pero cerré la puerta en secreto y me comuniqué de inmediato con las autoridades. Cuando llegó la policía, David se sobresaltó visiblemente y golpeó la puerta del baño, suplicándome que la abriera. Los agentes lo descubrieron escondido en el armario, desnudo, y lo arrestaron a pesar de mis objeciones. Mientras escoltaban a David, apareció nuestra hija de 2 años, preguntándome inocentemente por qué lloraba. Mientras gestionaban el arresto de David, llegaron mis suegros y me culparon de su situación. Me acusaron de no haberles informado, pero rápidamente asumí el control y mencioné a Megan, que tenía un pariente que trabajaba en la comisaría. Se hicieron arreglos para intentar resolver el problema. Cuando Megan llegó, al principio se mostró reacia a brindarme ayuda financiera, pero finalmente se ofreció a prestarme $200,000. Megan también tenía sus propios secretos. Había estado en el coche durante el accidente. Si esta información se hiciera pública, podría poner en peligro su trabajo. A pesar de las posibles consecuencias, Megan aceptó ayudar, pero solo podía aportar $200,000. La miré con gratitud y pensé, Megan, David sin duda recordará tu generosidad. Si David consigue salir, les ayudaré a reunirse. Un desgraciado y una persona despreciable juntos. Son una pareja perfecta y sería una pena que permanecieran separados. Después de ocuparme de la tramposa Megan, me concentré en mis suegros. Mi suegra me miró directamente y dijo, David se ha metido en serios problemas. Tu parte de la familia debería ayudar. Tiene una pensión de jubilación que debería utilizar ahora. Ese viejo sinvergüenza tiene en la mira incluso a mi padre. Mamá, ya me he puesto en contacto con la parte de mi padre. Su pensión de jubilación está totalmente invertida y tardará una semana en retirarse. Me prometió que una vez que los fondos estén disponibles, se transferirán de inmediato. En una semana, David se habría ido hace rato. Mis suegros estaban ansiosos y exigieron que les entregara los $200,000 que Megan les había prestado, afirmando que se las arreglarían solos. ¿Sospechaban de mí? Rápidamente les entregué el dinero y les proporcioné la ubicación del hospital donde la víctima había sido atendida. Mamá, papá, deben actuar rápido. Ya fuera pidiendo perdón o recibiendo amenazas y reprimendas de la otra parte, insistí en que aceptaran el dinero y obtuvieran una carta de perdón. Al oír esto, una expresión de miedo se dibujó en el rostro de mi suegra y añadí, también debes consolar a la familia de la víctima y asegurarte de que no se descuide ningún trabajo de seguimiento. Incluso, si eso requiere suplicar o hacer sacrificios, asegúrate de que obtengan el perdón. En el rostro de Megan apareció un atisbo de inquietud antes de que me convenciera. Emily, la tía y el tío son mayores. No es apropiado que se ocupen de esto. Deberías ir tú en su lugar. Dudé y miré a mi suegra. Al momento siguiente, la anciana me entregó directamente una tarjeta y me dijo, «Ve tú». Sentí una tranquila sensación de triunfo, pero tuve que fingir renuencia. Después de haber aceptado todo pasivamente durante tanto tiempo, mi suegra nunca sospecharía que yo tenía el coraje de tomar esa medida. Mi suegra me reprendió de nuevo. ¿Por qué no te vas todavía? ¿No quieres salvar a David? Salí inmediatamente. Después entré a buscar a mi hija y me dispuse a marcharme. Al verme con Lily, la duda brilló en los ojos de mi suegra. ¿Por qué te llevas a la familia de la víctima contigo?
Fingí impotencia y respondí, «Mamá, Lily es muy joven. La otra parte podría compadecerse de nuestra hija y posiblemente aceptar un acuerdo menor». Al oír mi explicación, mi suegra asintió con la cabeza. «Al menos tienes algo de sentido común. Date prisa y vete». Me fui rápidamente con Lily sin atreverme a quedarme. Mi hija era mi debilidad. Solo después de asegurarme de que estuviera a salvo, podría enfrentarme adecuadamente a estos villanos. Al salir de casa, transferí inmediatamente los fondos de la cuenta bancaria. Al ver el saldo en mi teléfono, no pude evitar reírme a carcajadas y pensar, considera estos $800,000 como una compensación por mi juventud. Si David quiere salir de la cárcel, que así sea. Todo esto es parte de su juego perverso y yo le seguiré el juego. Desaparecí durante toda una mañana, durante la cual mis suegros estaban frenéticos y casi me hacen estallar el teléfono. Megan también intentaba comunicarse conmigo por varios canales. Esa noche me puse en contacto con Megan, le di una dirección y le pedí que viniera a buscarme sola, sin informar a mis suegros. Cuando llamó a la puerta, me levanté y la abrí un poco para ver a Megan parada afuera. Después de una breve evaluación, confirmé que estaba sola y la dejé entrar. Tan pronto como Megan entró, comenzó a quejarse. «Emily, ¿qué estás haciendo? Ignorando llamadas y mensajes, planeando desaparecer». Me quedé de pie con los brazos cruzados, mirándola. Tal vez percibiendo su frustración, Megan cambió abruptamente su tono. «Emily, estoy muy preocupada por ti. Por eso estoy tan molesta. David me engaña». «¿Cómo lo supiste?». Me miró incrédula. Por casualidad vi los registros de transacciones en su teléfono, así como la reserva de hotel para el día de San Valentín. Estoy segura de que le está siendo infiel. Sin embargo, aún no he identificado a la tercera persona. Al oír esto, Megan se relajó visiblemente y preguntó, «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Respondí con frialdad, «Si David no tiene corazón, seré despiadado. Dejaré que se pudra en prisión. En cuanto a esa tercera persona, la encontraré sin falta». Megan se puso pálida de miedo y miró fijamente al frente. De repente, le di una palmadita en el hombro, lo que la hizo saltar del susto. «Megan, ¿qué tienes en mente? Tienes una expresión muy extraña». Sintiéndose culpable, Megan evitó mi mirada. «No es nada. Solo me sorprende que David me engañe». Pensé, ¿por qué no se sorprendió cuando estaban teniendo una aventura? «Megan, hazme un favor. Quiero divorciarme de David». Megan me miró de repente. «¿Divorciarme? Pero David está en la cárcel. ¿Cómo puedes divorciarte de él?». «Siempre que consiga pruebas de la infidelidad de David, puedo solicitar el divorcio», le expliqué. La mención de las pruebas casi aterrorizó a Megan, que me preguntó qué tipo de pruebas necesitaba. Le dije que David había llevado una vez a esa mujer a su nuevo hogar para pasar la noche, y que la vigilancia de la nueva casa debería haber captado esos momentos. Solo David y sus padres tenían llaves de esa casa. Para asegurar las pruebas, tenía pensado forzar la entrada con un cerrajero y hacer que Megan distrajera a los padres de David mientras yo iba a su casa. Megan aceptó de inmediato y me preguntó cuándo le devolvería los $200,000 que me había prestado. El dinero que había ahorrado en secreto de David a lo largo de los años superaba esa cantidad. ¿Cómo se atrevía a pedir más? Pero en ese momento no podía permitirme pelearme con ella. «Te lo devolveré cuando termine de dividir la propiedad con David». «De muy mala gana», respondió Megan, sintiéndose culpable, y no se atrevió a preguntarme otra vez. A altas horas de la noche, Megan me llamó y me preguntó por qué no había ido a la nueva casa a reunir las pruebas. «¿Estoy tratando de tenderme una trampa?», le pregunté. «¿Cómo sabes que no fui a la nueva casa?». Hubo silencio del otro lado hasta que se me ocurrió una excusa. «Megan, debes preocuparte por mí. Me seguiste en secreto hasta la nueva casa y me viste darme la vuelta y marcharme, ¿verdad?». Megan admitió rápidamente y luego me preguntó por qué me había dado la vuelta. Le respondí, «Vi luces encendidas en el interior y supuse que había alguien allí». «Megan, ¿fue solo una coincidencia o había una fuga?». Megan no se atrevió a responder y cambió de tema, preguntándome dónde estaba, pero no le dije. Inventando una excusa, colgué el teléfono. Después de dormir durante un número indeterminado de horas, alguien llamó a la puerta. Me levanté y abrí para encontrarme con mis suegros parados afuera con expresiones severas. Los ojos de mi suegra estaban fijos en mí. «Miserable,
¿Cómo te atreves a tomar el dinero y huir? Mientras hablaba, mi suegra sacó un palo por detrás y lo blandió contra mí. Lo esquivé rápidamente, lo que hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Mientras luchaba por ponerse de pie, se abalanzó sobre mí otra vez. Emily, eres una mujer mentirosa. No salvaste a mi hijo y te escapaste con el dinero. Me acerqué y me senté en el sofá, escuchando en silencio sus maldiciones sobre que debían haberse descarriado. Allí estaba mi mejor amiga, ¿no? Mi suegro, en contraste con mi suegra, permaneció tranquilo mientras la apartaba y le decía en un tono extraño: ¿No viste que es sorda? Ahórrate el aliento. Nos estafó por dinero. Denunciémosla directamente a la policía. Una vez que liberen a David, ella no se salvará. Mi suegra asintió rotundamente. Sí, denúnciela a la policía y que vaya a la cárcel. Veamos cómo ese viejo y su despreciable hija pueden vivir sin esa madre malvada. Esta anciana, si yo no le gustaba, bien. Pero ¿cómo podía ser posible que albergara tanto odio hacia su propia nieta? No es de extrañar que, después de que yo estuviese en prisión, ella dejara que Megan, esa mujer malvada, abusara de mi hija. Sin ningún otro lugar donde desahogar mi ira, levanté la mano y le di una bofetada a mi suegra. Ella cayó al suelo por mi golpe, mirándome en estado de shock. ¿Cómo te atreves a pegarme? Me abalancé sobre ella y le di una patada. No solo te voy a pegar, sino que te voy a dar una patada. Continué. Vieja bruja, intenta decir una mala palabra más sobre mi hija. Si no fuera porque fui a la cárcel por matar a alguien, hoy habría masacrado a estos dos ancianos. Mi suegro estaba tan enojado que dio patadas en el suelo, sacó su teléfono y amenazó con llamar a la policía. Yo grité enojado. Adelante, llama a la policía, que investiguen debidamente el origen de ese dinero. Al oír mis palabras, mi suegro dejó de mirarme sorprendido. Sonreí con frialdad. ¿Por qué tienes miedo o dudas de llamar a la policía? Di que te he estafado y que la policía investigue de dónde procede realmente ese dinero, así como todos los fondos que quedan en tus cuentas. Investiga a fondo. Mi suegro entró en pánico. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía el teléfono. ¿Qué sabes después de todo? Dije con frialdad. Al menos dormí en la misma cama que David, así que sé un poco sobre las cosas sucias que hizo. En cuanto a los detalles de lo que hizo David en la empresa, realmente no lo sé. En mi vida anterior, cuando salí de prisión, David y Megan ya estaban prosperando. En tan solo unos años, vivían en una villa, conducían autos de lujo y amasaron decenas de millones en activos. Buscando venganza contra mi esposo, seguí investigando y finalmente descubrí que estaba moviendo en secreto los activos de la empresa. Para vengarme de mi marido, seguí investigando y finalmente descubrí que había trasladado en secreto los activos de la empresa. Antes de que pudiera aclarar las cosas, David y Megan me mataron actuando juntos. Anoche, deliberadamente, hice que Megan convenciera a los suegros de que vinieran a su nuevo hogar mientras yo iba a su casa a buscar pruebas. David no se enfrentó a mí, pero no tenía ninguna protección contra su padre. La información y las pruebas de la fechoría que cometió estaban todas escondidas en la casa de los suegros. Estos dos, padre y hijo, son verdaderamente despreciables. Todavía no tengo suficientes pruebas en mis manos, pero son más que suficientes para asustar a este anciano. Hablé vagamente, pero mi suegro creyó que realmente tenía pruebas y su rostro se puso pálido. Le hizo una señal a mi suegra y su actitud se suavizó de inmediato hacia mí. Emily, has estado viviendo en nuestra casa durante tanto tiempo. Siempre te hemos tratado como a una hija. ¿Cómo puedes hacer esto cuando David está en problemas? ¿Qué pasa con tu vínculo matrimonial? Después de todo, él es el padre de Lily, ¿verdad? Me burlé con desdén. ¿Vínculo matrimonial? Cuando estaba tonteando y buscando amantes, ¿le importaban mis sentimientos? Deliberadamente cambié la conversación del odio a los celos en las relaciones. La expresión de mi suegra se suavizó un poco, tratando de apaciguarme. Deja a David libre esta vez por el bien de nuestra hija, dijo. Se atrevió a mencionar a su nieta ahora, que acababa de ser el blanco de mis insultos. ¡Qué vieja desvergonzada! Será mejor que te vayas si no pasa nada. Déjame estar sola. Mis suegros, temerosos de que los denunciara a la policía,
No se atrevieron a mencionar el dinero otra vez y buscaron una excusa para irse. Al observar su apresurada partida, supuse que probablemente destruirían las pruebas. Veamos quién es más rápido. Emily, hay novedades. Ven pronto. Recibí una llamada de mi buena amiga Kate y corrí al hospital. Solo en mi segunda vida comprendí realmente quién era genuino y quién no estaba a mi alrededor. Kate y Megan, junto con Megan, habían crecido juntas en el mismo vecindario desde la infancia, pero mi relación con Kate no era tan estrecha como con Megan. Megan había dicho que Kate era demasiado arrogante y me aconsejó que no me acercara demasiado a ella. Más tarde me di cuenta de que Megan estaba celosa de Kate, porque Kate venía de una mejor familia. La única persona que me había ayudado cuando salí de prisión la última vez fue Kate. Hoy, sin dinero, me habría muerto de hambre en las calles hace mucho tiempo si no fuera por su ayuda. Emily, esto. Me di vuelta y vi a Kate. Me entregó su teléfono y me pidió que viera el video que había grabado. Sus palabras estaban llenas de ira. Nunca esperé que Megan fuera tan despreciable después de conocerte durante más de una década. En el video, se ve a mi suegra acompañando a Megan mientras caminaban de la mano hacia el departamento de ginecología del hospital. En mi vida anterior, cuando salí de prisión, el hijo de Megan y David ya tenía 3 años. En otras palabras, Megan se había quedado embarazada poco después de que me encarcelaran. Mientras yo todavía me estaba adaptando a la vida tras las rejas, David no veía la hora de pedir el divorcio. Afirmaba que no quería que la madre de su hija fuera etiquetada como reclusa cuando comenzara la escuela. Pensando en su pobre hija, acepté el divorcio. Pero la verdad era que Megan estaba embarazada de un niño. Solo entonces David me pidió urgentemente el divorcio para casarse con ella. Conociendo la naturaleza de Megan, si ella descubría que estaba embarazada, definitivamente recurriría a David. Ahora que David había sido arrestado, su próximo objetivo sería mi suegra. Después de asegurar a mi hija ese día, fui inmediatamente a buscar a Kate. Ella vivía frente a Megan y a mí, así que le pedí que vigilara a Megan. Kate, muchas gracias esta vez. Kate me dio una palmadita en el hombro para consolarme. No lo menciones. No soporto a la gente que apuñala a otros por la espalda. ¿Qué planeas hacer a continuación? Si quieres que el divorcio tenga éxito, debes obtener pruebas de su aventura. El niño que está en el vientre de Megan sería la prueba más convincente. Con este niño y las imágenes de la cámara de vigilancia del coche, tengo pruebas suficientes. Estoy pensando en divorciarme, le expliqué. Kate asintió con la cabeza. ¿Por qué mantener a un sinvergüenza como él cerca? No seas indulgente con Megan. Es demasiado malvada y te trata como a un tonto. No voy a dejar que esta perra se salga con la suya, declaré. Pensando en todas las cosas que le hizo a mi hija, lo único que quería era despellejarla viva. Cuando mi padre tuvo un accidente, hice una pausa. Cuando recibí la llamada, me desplomé en el suelo. Si no fuera por los amables transeúntes que me ayudaron, ni siquiera sabría cómo llegar al hospital. Kate, ¿está bien mi padre? En el hospital, agarré con fuerza la mano de Kate y miré con impotencia la sala de operaciones. Kate no pudo responder a mi pregunta. Solo siguió consolándome mientras se disculpaba. Emily, lo siento. Nunca pensé que me seguirían. No es culpa de Kate. David sabía la dirección de mi ciudad natal. Sabía que mi padre y mi hija eran mis debilidades y que mi ciudad natal no era segura. Le pedí a Kate que me ayudara a encontrar un lugar donde instalarlos temporalmente. Miré a mi alrededor y no pude ver a mi hija. Anix, tú ver a mí. Mi corazón se aceleró mientras me preguntaba, ¿dónde está Lily? Su abuela se la había llevado. Tenía prisa por llevar a mi tío al hospital y no tenía tiempo para Lily. Mi mente estaba en caos. Quería ir y recuperar a mi hija, pero no podía soportar dejar a mi padre en la sala de operaciones. Debe ser Megan. Solo ella pudo haberle informado a Kate, descubriendo así el paradero de mi padre. Mi ira interior se disparó hasta el límite. Si no destrozo a esta mujer, no merezco ser hija ni madre. La operación terminó a tiempo. Mi padre nació con éxito, sin peligro inmediato para su vida. Al enterarme de esta noticia, respiré aliviado en secreto. Después de confiarle a Kate el cuidado de mi padre, fui directamente a casa de mis suegros. No podía dejar que mi hija cayera en manos de esos sinvergüenzas. Cuando mis suegros abrieron la puerta y me vieron, sus rostros se ensombrecieron de inmediato. ¿Qué estás haciendo aquí?
La empujé para pasar y tratar de entrar en la casa, pero la puerta me lo impidió. Mujer malvada, nuestra casa no puede acogerte. Vete. Megan, devuélveme a mi hija. De lo contrario, no me culpes por destruirlo todo. Ante mi amenaza, mi suegra se mostró indiferente. Lily es mi nieta. Aprenderá cosas malas de ti, mujer malvada. El tiempo era limitado. No quería perder demasiado tiempo discutiendo con esta anciana. Vieja bruja, te lo preguntaré una última vez. ¿Quieres devolverme a mi hija? Antes de que mi suegra pudiera responder, escuché la voz de Megan detrás de ella. Emily, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes hablarle así a la tía? Me di la vuelta y le di una bofetada a Megan en la cara sin dudarlo. No mostré piedad. Ella se cubrió la cara, mirándome con sorpresa. Emily, ¿estás loca? ¿Incluso me pegaste? Te estoy pegando, mujer malvada. ¿Qué has hecho? ¿No tienes culpa en tu corazón? No podía mirarme a los ojos. Se sentía culpable y trató de defenderse obstinadamente. ¿Qué estás diciendo? No tengo ni idea. Bajemos juntos. Incluso si muero, arrastraré a estos cabrones al infierno conmigo. Megan me miró con sospecha y luego abrió su teléfono en pánico. Se quedó mirando la pantalla en estado de shock, temblando. ¿Cómo es posible? Te has vuelto loco. Había enviado el vídeo de la grabadora del coche al grupo de trabajo de Megan. En el vídeo, los dos se comportaban de forma muy imprudente en el coche. También se oían los gemidos de Megan. ¿Me amas con tanta pasión? ¿No tienes miedo de no poder explicárselo a tu mujer cuando vuelvas? David dijo, olvídate de esa mujer de cara amarilla. Es un aguafiestas. ¿Cómo puede compararse su piel flácida con tu encanto encantador? Ah, entonces mis años de duro trabajo fueron vistos simplemente como una mujer de cara amarilla a los ojos de David. La razón por la que no exploté al principio, sino que fingí cooperar con ellos, fue para reunir todas las pruebas que me serían útiles. Sí, me he vuelto loco. Me has llevado a la locura. Mi padre y Lily son mi límite. Si te atreves a tocarlos, entonces moriremos juntos. Mientras me acercaba, Megan retrocedió nerviosamente, mirándome con miedo. ¿Cuándo te enteraste? La agarré por el cuello y le pregunté. Nos conocemos desde hace más de 10 años. Te traté como a mi mejor amiga. ¿Por qué me tratarías así? Megan, ¿eres humana? De repente Megan se rió y me miró con aire petulante. Seguiste haciendo alarde frente a mí, alardeando de lo mucho que tu marido te ama y cuida de la familia. Bueno, yo solo moví mi dedo y él mordió el anzuelo. Hice alarde, pensé en ti como una buena amiga, esperando que pudieras encontrar la felicidad, alentándote a casarte pronto. Pero a sus ojos, ¿de alguna manera se convirtió en mi alarde? ¿Solo por esto puedes seducir sin vergüenza al marido de otra persona? Eres verdaderamente despreciable. Megan dio un pisotón en señal de frustración. Te aconsejo que borres el video rápidamente y luego digas que me incriminaste intencionalmente, de lo contrario te arrepentirás. Me reí entre dientes. ¿Qué tan insensible debe ser Megan para decir esas palabras? Entonces dime, ¿cómo exactamente vas a hacer que me arrepienta? Repliqué. Megan me miró con malicia. Puedo hacer que nunca vuelvas a ver a tu hija. Amenazó. ¿No crees que es despreciable? Megan asintió con aire de suficiencia. Sí, tu hija está en mis manos. Si no me escuchas y haces lo que te digo, no me culpes por tomar medidas contra tu hija. Me daré vuelta para mirar a mis suegros detrás de mí. De todos modos, Lily sigue siendo la nieta de David. ¿Cómo puedes tratarla así? Mi suegra se burló. Ese pan es solo una compensación. Megan está embarazada del nieto de nuestra familia. Haz lo que Megan exige rápidamente, o no nos culpes por ser duros con esa pequeña mocosa. Cortar miembros no es nada para nosotros. Si nos provocas, la mataremos directamente. Esa vieja sin corazón. El corazón de Megan era verdaderamente despiadado. Impaciente, Megan me instó a continuar, luciendo como una hormiga en una sartén caliente. Cada segundo de retraso significaba que otra persona presenciaba su lado feo. Emily, te aconsejo que te apresures. De lo contrario, prepárate para el funeral de tu hija. La miré fijamente y me eché a reír. Confundida, me escrutó y preguntó, ¿de qué te ríes? Le hice un gesto para que se diera la vuelta. Detrás de ella, varios agentes de policía ya se acercaban a nosotros. Megan aún no había comprendido lo que estaba sucediendo. Me miró perpleja y preguntó, ¿llamaste a la policía?
Levanté mi teléfono. La pantalla indicaba que había una llamada en curso. Megan, llamé a la comisaría cuando llegaste. La policía monitoreó toda la conversación. Tú y estos dos ancianos ahora están infraganti por el secuestro de mi hija. Te sugiero que seas honesta. ¿De verdad crees que soy un tonto? Sabiendo bien que se llevaron a mi hija solo para amenazarme, ¿por qué caí voluntariamente en su trampa cuando salía del hospital? Ya había llamado a la policía. Megan se atrevió a hacer que alguien siguiera a Kate, arrebatara a mi hija para amenazarme. Naturalmente, tiene que afrontar las consecuencias legales correspondientes por sus actos. Si yo denunciara a la policía que mi suegra se había llevado a su nieta, la policía solo lo consideraría una disputa familiar y no habría forma de llevar a Megan ante la justicia. Solo haciendo que Megan confesara en persona que había secuestrado a mi hija podríamos meterla entre rejas. Habiendo vivido dos vidas, nadie entiende a Megan mejor que yo. Su orgullo, su arrogancia, su desprecio por mí, la destinaron a un mal final. La policía mostró las esposas de plata, lista para llevarse a Megan. Megan estaba aterrorizada, tropezando para defenderse. Oficial, ella me coaccionó. Yo no lo hice. Realmente no lo hice. La policía la miró seriamente. Megan, hemos encontrado a la niña, Lily, a quien usted sacó a la fuerza de su casa. Megan estaba estupefacta. Nunca había esperado que la policía actuara con tanta rapidez. La razón por la que había bailado alrededor de Megan era para ganar tiempo para que la policía encontrara a mi hija lo más rápido posible y la rescatara. Mi hija era su palanca más poderosa para amenazarme, sabiendo que correría a la casa de mis suegros. Naturalmente, no dejarían a mi hija allí. El lugar más probable era la casa de Megan. Cuando la policía me informó por el auricular que habían encontrado a mi hija, respiré aliviada. Ya no fingía con Megan y puse todo sobre la mesa con ella. El rostro de Megan palideció al instante. Me miró sin comprender y luego comenzó a gritar frenéticamente: ¡No! ¡No quiero ir a la cárcel! Nadie esperaba que Megan atacara a la policía, y mucho menos que me tomara como rehén para amenazarlos. Megan agarró un cuchillo de fruta de la mesa del comedor y lo presionó contra mi cuello. Estábamos demasiado cerca, y el incidente fue demasiado repentino para que alguien pudiera reaccionar. Megan no estaba bien emocionalmente. Gritó enojada a la policía: ¡Salgan! ¡Aléjense de mí o los mataré! La policía intentó calmar a Megan lo más posible sin provocarla. ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Salgan todos! Megan agitó el cuchillo afilado, indicando a la policía que se apartara. La hoja presionó mi cuello y empezó a sangrar. Por mi seguridad, la policía no se atrevió a moverse más. Todos intentaban persuadir a Megan, pero sus emociones ya se habían derrumbado. Todo lo que quería era escapar conmigo como rehén. En un momento crítico, de repente le pregunté a Megan: la persona de la que más celos tienes no es Kate, sino yo, ¿verdad? Megan se quedó paralizada, mirándome fijamente, sin querer revelar su más profunda inseguridad. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Por qué tendría celos de ti? Tu amado esposo, el hombre que amas, soy yo. Eres un tonto con el que he estado jugando. ¿Por qué tengo que estar celoso de ti? Me reí con calma y dije: estás celoso de mis amorosos padres y de mi armoniosa familia, a diferencia de ti, que creciste en una familia miserable. Tu padre engaña a tu madre y cada vez que se mete con otras mujeres fuera, tu madre se desquita contigo usándote como saco de boxeo. Megan, no eres más que una completa lástima. Megan perdió la compostura por completo. Se volvió loca y me gritó en un ataque de ira. «¡Cállate, puta!», le respondí. «¡Cállate!». En medio del caos, de repente miré hacia arriba y grité: «¡Madre de Megan! ¿Por qué estás aquí?». Megan se quedó paralizada por un momento y, inconscientemente, miró hacia arriba. Aprovechando ese hueco, el policía que estaba cooperando conmigo se abalanzó de inmediato y me sacó. Solo entonces reaccionó Megan, que seguía luchando desesperadamente. «¡Ah!», se oyó un grito doloroso mientras Megan luchaba con el policía. El cuchillo que tenía en la mano se clavó accidentalmente en el vientre. La suegra, que estaba sostenida de costado, vio la escena, palideció de miedo y exclamó: «¡Llamen a una ambulancia rápidamente! Mi nieta no debe sufrir daño». Visité a David en la cárcel y llevé conmigo a mi abogado. David me miró con saña a través de la ventana de cristal. «Eres una zorra. ¿Cómo te atreves a venir a verme?». Hice que mi abogado le entregara a David un acuerdo de divorcio. «¡Fírmalo!».
Al ver el acuerdo, se lo entregué. David se echó a reír. ¿Quieres el divorcio y quedarte con la mayor parte de mis propiedades? Sigue soñando, zorra. ¿Quieres el divorcio? Pero no lo voy a permitir, escruté a David. ¿Cómo pude hacer la vista gorda y no ver la escoria que tengo delante? Te doy el acuerdo de divorcio como formalidad. Si no estás de acuerdo, puedo demandar el divorcio en cualquier momento. Tu aventura es un hecho. El divorcio es inevitable. David estaba furioso. Golpeó la mesa y amenazó con matarme. Después de que los guardias lo detuvieran, cambió su táctica y comenzó a amenazarme. Saldré en unos meses y luego veremos si te mato o no. Me reí, burlándome de su ingenuidad. ¿Crees que nadie sabe lo que has estado haciendo? Saldrás en 10 años, si tienes suerte. David me miró incrédulo, con los ojos llenos de asombro. Cabrón, ¿qué has hecho? Le respondí. La memoria USB que escondiste en el estudio de tu padre, ya se la entregué al señor Chen de tu empresa. David, que acababa de ponerse de pie, se desplomó instantáneamente en su silla. Nadie sabía mejor que él lo que eso significaba. Había malversado los activos de la empresa y desviado los fondos del proyecto. Después de que presenté las pruebas de sus delitos, la empresa ya había decidido tomar medidas contra él. Con decenas de millones de dinero sucio, una suma tan grande era suficiente para mantener a David preso durante 10 años. Quería vengarse de mí y encontrarme después de una década. David se asustó y comenzó a llorar, admitiendo sus errores ante mí. Arrodillándose ante mí, me suplicó: «Esposa, me han tratado mal. Cometí los errores que cometería cualquier hombre. ¿Por qué tienes que ser tan despiadada conmigo, esposa? Te ruego que me ayudes. Prometo cambiar de vida cuando salga de aquí». Unos momentos antes, me amenazaba con matarme y ahora me suplicaba desesperadamente, dirigiéndose a mí como su esposa. Su cambio de actitud fue realmente rápido. Por desgracia, hacía tiempo que había descubierto la verdadera naturaleza de ese cabrón. Su súplica entre lágrimas me daba náuseas. No quería pasar ni un minuto más en ese infierno, dejando que ese cabrón lo disfrutara solo. «Deja que firmes el acuerdo. Avísame cuando esté listo». David seguía suplicándome, gritando mi nombre una y otra vez. Me detuve en seco y me di la vuelta para mirarme. Pensó que había cambiado de opinión y me miró con alegría. «Esposa, ¿has recobrado el sentido común? ¿Has decidido ayudarme?». Le di una sonrisa fría. «Me olvidé de contarte una noticia». David hizo una pausa y preguntó: «¿De qué se trata?». Hablé lentamente. «Megan está embarazada y es un niño. Es una pena que se haya apuñalado hasta la muerte». David se volvió completamente loco. Arremetió contra mí como una bestia frenética, olvidando que ahora somos personas de dos mundos diferentes. No importaba lo loco que se volviera, no podía representar ninguna amenaza para mí. La puerta de cristal de la prisión lo separaba de mí. Sus años restantes estaban destinados a pasarlos en prisión, arrepintiéndose de sus errores. Al salir de la cárcel, vi a mi padre y a mi hija. Después del tratamiento, la enfermedad de mi padre había sido controlada de manera efectiva y su salud estaba mejorando gradualmente. Cuando mi hija me vio, agitó sus manos emocionada. «Lily quiere un abrazo». Me agaché, la levanté y la sostuve fuertemente en mis brazos. La grata sorpresa de recuperar lo perdido me hizo llorar. Había prometido proteger a mi hija y asegurar su bienestar durante toda su vida, y había cumplido esa promesa. Al ver mis ojos llorosos, mi padre se sintió descorazonado. «Lily, todo ha pasado. Es bueno que se hayan ido. No estés triste». Sacudí la cabeza. «Papá, no estoy triste. Estoy feliz». Expresé lo maravilloso que era para 3 generaciones vivir felices juntos en el futuro. En mi segunda oportunidad de vida, las 2 personas más importantes de mi vida estaban a salvo a mi lado. ¿Qué otra cosa podría hacerme más feliz que esto? No. Incluso mis lágrimas eran lágrimas de alegría. Me comprometí a ser su mayor apoyo y evitar que les hicieran el más mínimo daño. David fue sentenciado a 10 años. Los crímenes de Megan fueron incluso más graves que los suyos, lo que le valió una sentencia directa de 12 años. Cuando se dictó la sentencia, los padres de David se desmayaron en la sala del tribunal. Su padre sufrió un ataque cardíaco repentino y falleció una semana después de regresar a casa del hospital. Su madre, aunque no estaba muerta,
No pudo soportar los golpes implacables y se volvió completamente loca. Tras la sentencia del tribunal, logré divorciarme de David y me concedieron la custodia de mi hija, Lily. El tribunal congeló y confiscó los bienes de David debido a un fraude financiero. Sin embargo, esto no me causó ningún daño sustancial. Me mudé de la casa de David y regresé a la de mis padres. Kate me devolvió los $800,000 que había guardado para mí. Al principio, este dinero lo aportaba en parte Megan y en parte lo transfería de la cuenta de mis suegros, que no tenía ninguna relación con David. Con este dinero como red de seguridad, mi vida se volvió mucho más fácil. La salud de mi padre mejoraba día a día y en su tiempo libre ayudaba a cuidar de mi hija. La recogía y la dejaba en la escuela todos los días, lo que me permitía trabajar fuera y darme cuenta de mi propio valor. Aunque mi salario no era alto, era suficiente para cubrir los gastos de la familia. Lo más importante era que la empresa estaba cerca de casa, lo que me permitía pasar más tiempo de calidad con mi familia. A pesar de pasar por momentos oscuros, cuando las nubes se despejen, mi cielo estará despejado y brillante. El futuro está lleno de sol y esperanza.